República Dominicana, bienvenidos a Testigos Radio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el que nos escucha a través de la internet en todo el mundo. Yo soy José Antonio Aybar, esto es Testigos Radio, a través de Dominicana FM 98.9 y 99.9 FM. Hoy tenemos un racimo grande de coco. Hoy tenemos la presencia, yo diría que de el responsable de que el merengue se haya colocado en mercados donde hasta ese momento que llegó él con su agrupación no existía el merengue. Yo tengo que decir que este artista que nos visita, que nos da el honor de acompañarnos en el día de hoy, es uno de los artistas más queridos del medio artístico, porque ha sabido ganarse un espacio con mucho trabajo, mucho sacrificio, pero sobre todo ha mantenido su don de gente, que eso es difícil cuando usted logra la fama. Pochi familia, en Testigos Radio. Bueno, bienvenido, hermano. Yo me siento muy contento hoy. Lo primero que quiero que todos sepan, que estoy aquí no como artista, sino como amigo. Porque José Antonio Aybar es un amigo, de esos amigos que no son conocidos del arte, ¿sí?, de la industria, ¿no?, sino un amigo en lo personal, por su forma de ser, su claridad, porque siempre ha sido un tipo claro, directo, no está con doble cara ni con cosas ocultas, siempre te dice las cosas ahí al pelo, como decimos nosotros. Y esas son cosas que yo valoro en el ser humano. Y te lo digo aquí públicamente para que sepas que son uno de los dones que tú tienes, que me hacen respetarte como amigo. Hay un equipito sabroso donde está Falco, para esos chimoteos, sí. Pero de verdad que ha sido una experiencia muy bonita, que en 35 años que tengo en la industria con Coco Band, encontrar gente de ese nivel. Eso yo lo disfruto con mucho cariño. Y aquí vamos a hablar entonces del racimo de coco. Del racimo de coco, a propósito que tú mencionas esos 35 años, que la gente lo escucha fácil, pero el sacrificio, las madrugadas, el estar lejos de la familia, que tenemos que hablar de eso ahorita, porque de las cosas que he leído sobre ti, habla mucho de esa desaparición tuya del medio artístico en un momento en que Coco Band estaba en la cima. Pero eso vamos a hablar más adelante. La gente entiende que Pochi Familia surge a partir de Coco Band, pero no es así. ¿Cuál es la experiencia de Pochi antes de Coco Band? Bueno, antes de Coco Band, yo inicié con 12 años como autor, si se podría decir autor, un pinino de autor, con La Negra Pola. Si tuve la dicha y la suerte de que me tocara encontrarme con una persona del nivel humano como es Cheche. Es una fortuna. Por ahí arranqué ganando en la industria. ¿Qué edad tenía Pochi en ese momento? 12 años. Con 12 años tú compones La Negra Pola. Aquí mismo, en este mismo sitio, fue en Radio Televisión Dominicana. Exacto. En esta planta física, que yo fui y esperé que Cheche saliera y le caí atrás, y cuando Cheche iba en un Impala rojo. Su famoso Impala. Sí. Bueno, Cheche salía del show de mediodía. Sí, del show de mediodía. En ese tiempo se realizaba aquí en el Canal 4 con Los Colosos. Los Colosos. Y entonces yo le caí atrás, y ahí donde está ahora ese escenario que le hicieron, que se llama el anfiteatro aquí. Ajá, ese anfiteatro, ahí había un semáforo y casualmente estaba rojo. Cheche se para y yo voy con la letra y se la pongo ahí del lado donde él maneja. En el vidrio. Sí, y él, caballero siempre, Cheche, Dios lo tenga en gloria, me hizo señas para que me montara del otro lado. Me monté y me llevó donde una amiga que él tenía, que le preparó una comida que me encanta todavía: arroz, guandule y gallina guisada. ¡Ay! Con un aguacate. Y eso, mira que no me olvido de eso, esos guandules guisados. Y Cheche me sentó a comer con él, y después que él comió, siempre un caballero, le trajeron un poco de café y dice él: déjame ver el tema. Ahora, y cogió un 4 que tenía, una guitarra 4,
Digo, mira, hay una señora en Samaná, que es la que no hace la cena cuando vamos a tocar ahí, que se llama Pola. Y yo le prometí a ella hacerle un tema, porque el tema yo le llevaba, le decía la niña Pola. Pues, lógico, por la edad que tú tenías. La niña y él le dio la estructura, tengo que decir eso, le dio la estructura de lo que la gente conoce hoy. Y bueno, nos separamos. Bien. Como al cabo de 3 meses o 4, yo estoy viendo el show de mediodía y dice, yo le voy a dar este tema que me trajo un muchachito, cuando yo oí, ruedan tan, taran, pam, 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 primera vez que yo oí ese tema, un tema orquestado. Imagínate el impacto para un muchacho de 12 años oír eso. Escuchar su creación. Oír eso a mí me marcó. Te lo digo que ha sido uno de los momentos más felices hasta el día de hoy. Sí. Uno de los momentos más felices de mi vida. Luego, por ahí arranqué la música, ¿no? Y fui donde Cheche un día a llevarle otros temas y le traeré como 10 temas y que yo había hecho de eso. Sí. Y él me agarró de la mano, recuerdo por la muñeca. Ven, vamos a llegar aquí. Me dio 500 pesos. Que 500 pesos en ese tiempo era un dineral. Y me llevó por ahí por el Parque Enriquillo. Y él tenía un Lincoln negro, ¿te acuerdas que tenía atrás la negra Pola? Sí. Y me llevó a donde el profesor Urbáez. Mira, te traje este muchacho para que me le enseñe música. Este muchacho es muy inquieto y tiene que aprender música. Cheche Abreu. Y por eso siempre voy a tener a Cheche Abreu como mi padre musical, porque por eso dije, fue una fortuna habérmelo encontrado, porque es un hombre bueno, serio. No es que ahora mismo hay un grupo de violadores que agarra a los muchachos y ese hombre concho correctísimo. Me llevó y ahí aprendí a leer música y aprendí a tocar piano, a hacer los acordes de una forma desordenada, porque a veces no había para el pasaje, yo tenía que bajar de Villamella para acá y eso. El hecho es que eso me ayudó bastante. Y de ahí entonces, siempre sin inquietud, pasé a hacer composiciones así. Le hice a Richie Ricardo. Ajá, un par. Y entonces ya yo estaba empezando a hacer arreglos, que aprendí ahí, frequeando, ¿no? De fresco, sí. ¿No? Y le dije a Mateo San Martín, recuérdate que yo le filmé el tema de Mateo de la Negra Pola, siendo un muchachito, ya yo lo conocía. Y cuando Mateo venía, uno iba a buscar su Checoslovaquia, su chequecito, ¿tú me entiendes? Era bueno ese tiempo. Ay, sí, bueno, el primer cheque que yo recibí de la Negra Pola fue de 2000 anchan, un 2000 en dólares. Estamos hablando de 1980 y pico. 84 por ahí. 2000. Sí. Siempre caían un 500, un 400. Siempre aparecían. Siempre. Y todavía sigue apareciendo. No, ahora aparecen más. Sí, digo yo de la Negra Pola. Hablándote de la Negra Pola. La Negra Pola sigue saliendo. De la Negra Pola. Pero el derecho de autor te ha ido bien con eso. Sí, muy bien. Yo diría que excelente. Qué bueno. Yo soy un tipo afortunado. Entonces, Richie Ricardo, ¿cuáles temas tú le haces? Entonces, Mateo, yo le llevo unos arreglos de Mateo. Dile a Catalina que compré un guayo de la yuca. ¿Qué te está pasando? Y Mateo yo es inquietud, y yo recuerdo que cuando yo, para motivar a Mateo, le hacía los cortes en la cabeza, mire esto, y como, oye, me pelado, pero para motivar a mi hombre, ¿no? Sí. Y Mateo entonces me dijo, mira, este tema, a ver si tú lo puedes hacer. Era un tema colombiano, la hierba se movía. Y cuando yo lo oí, que lo hice, fui y se lo llevé, y dije, mira Mateo, a mí, tú sabes, yo siempre he sido muy claro con la cosa de la música. Yo creo que eso con la hierba se movía no va a funcionar tanto. Yo escúchelo así, con la negra se movía. Y Mateo lo oyó y le gustó la idea y dijo, hámela de las 2 versiones. Y se la hice las 2 versiones y escogió la idea que yo le... Y eso fue un arreglo que se pegó, nos ganamos disco de oro. Entonces Mateo ahí me gané la confianza y me puso a arreglar los temas de Richie. Y Richie me metió en la banda a tocar. ¿Cómo que? Pianista. Y ahí conocí a Pirincho, tu hermano y amigo. Mi hermano Pirincho, Alberto Cruz, tamborero, de los buenos, ¿eh? Muy buen percusionista. Y siempre con ese swing. Sí. Siempre impecable. Pirincho nació con un traje puesto, ¿verdad? Y él era el encargado del uniforme en la banda. Imagínate. Y veía los zapatos. Coño, no, mira, fulano, toma, ve, limpia los zapatos. Sí, Pirincho siempre ha sido así. Sí. Entonces de ahí
de ahí empecé a hacer temas, por ejemplo, a Wilfrido, Mala Cabeza, ¿te acuerdas? Sí, Mala claro, Cabeza. claro. Desde chiquito pensaba, También a Banda Show. bien. Ajá, entonces, de ahí, te digo, hice un tema para los Rosarios, que era para la Gran Manzana, con el Toro, Geraldo Díaz. Con Gerardo. Caramba, ya viene el lunes. Eso era para la Gran Manzana. Eso era para la Gran Manzana. Sí, todo, y el arreglo hecho para la Gran Manzana. Entonces, ahí fue que vino la separación del Toro con la Gran Manzana. Okay. Y yo era muy amigo del Toro, soy muy amigo del Toro. Y el Toro dijo, no, mire, no se lo entregue a la Gran Manzana. A la Gran Manzana. Vamos a dejarlo, yo creo que yo voy para los Rosarios. Que ahí es que el Toro entra a manejar a los hermanos Rosarios. A manejar a los Rosarios, y me dijo, haga ese tema para los Rosarios. Entonces fue cambiar la estructura, pues son dos líneas distintas. Muy distintas. Y cuando grabamos ese tema en el estudio, yo vi la impresión, yo quise hacerlo bien gallego y los coros de temática jocosa, pueblerina, ¿no? Y vi que eso podía funcionar. Entonces ahí, Bienvenido quería que yo le firmara los derechos de autor de ese tema. Bienvenido Rodríguez de Karen Records. Yo tenía un compromiso con Mateo San Martín y yo le dije que no podía. Y él insistiendo, yo mira que ya yo le di mi palabra a Mateo, no puedo. Y entonces dijo, pues yo voy a sacar el tema, ¿no? Una decisión suya. Exacto. Pero yo no puedo. Porque yo sé, es que ahí es que vienen los problemas, cuando tú no tienes carácter. Exactamente. Cuando tú no tienes carácter. Sí, porque si tú se lo permites, claro, el problema tuyo es con Mateo. Sí, con Mateo. Entonces, Mateo, cuando escuchó el tema, pues éramos hablando. Saludos para el maestro que está en sintonía. Cuando escuchó el tema, Mateo dijo, pero vamos a hacer una versión de ese tema. Y ahí yo aproveché y le digo, mira, pero yo tengo también la respuesta de ese. El domingo se hizo para bebé. Y tengo la flaca, y tengo esto. Mateo, ¿no? Para motivarle. Entonces Mateo me dijo, mira, hazlo ahí para ver cómo suena. Entonces yo lo grabé. Ahí Mateo lo oyó. Él no confiaba mucho en eso, tengo que serte muy sincero. Y cuando va a salir el tema, recuérdate cómo entra Quinito, Bobby, esa gente, porque yo le hacía muchas transcripciones a Mateo. ¿Tú te acuerdas de esas producciones? Porque a lo mejor el público de ahora no conoce eso, lo que eran los merengues hit del año. Los merengues hit del año que se grababan y se lanzaban. Por ejemplo, se pegaba Félix Cumbé, en la voz de Fernandito, ¿no? Entonces yo hacía una transcripción y buscaba a cualquiera para que lo grabara. Exacto, con otra voz. Y como se vendía tanto disco en Nueva York decía, este CD, este LP contiene los éxitos de Félix Cumbé y eso, y la gente lo compraba creyendo que era el de Fernandito. Esa era la idea, ¿no? Esa era la idea. Los merengues y del año. Entonces yo le hacía muchas transcripciones de esa, Mateo. Asesina, todo eso era Ramón Desesperado. Entonces, cuando hicimos esos temas, yo le digo, Mateo, mire, estos temas podemos hacerlo como si fueran merengues y aunque le pongamos otro nombre a la producción, motivando a mi hombre. Uh-huh. Cuando yo hacía todas esas transcripciones, yo buscaba a Quinito, a Bobby Rafael, que cantaba en la orquesta de Richie Ricardo haciendo coro, acuérdate de eso. Sí, porque se le fue a Aníbal. Ajá, yo lo buscaba para que picaran en los coros, para que picaran. Insiste. Sí. Vamos a tener que dando a luz. Vamos a tener que sacarlo. Vamos a tener que escribirle al maestro Ramón. Entonces, cuando esos muchachos ya tenían la dinámica con nosotros, ahí haciendo coro, Quinito, Bobby, Silvio, y cuando llegamos a grabar esos temas de lo que yo le presenté a Mateo, el domingo se hizo para bebé y eso, ellos fueron los que participaron en eso. No había Cocobán en ese entonces. En ese momento no había Cocobán. No existía Cocobán. Lo que existía era una producción discográfica para vender discos, que eso se usaba mucho antes. Entonces, Mateo le quería poner a eso sonido serpiente. ¿Y eso? Tú sabes que Mateo era calentón. De esos cubanos. Sí, buscaba una modelo con una tanquita bien sexy, provocativa. Sí, para vender. Y le ponía una serpiente ahí alrededor con
con una de esas spray que da de merengue, ¿cómo es esa cosa de merengue de bizcocho que le ponen? Ah, sí, el suspiro. De suspiro y la serpiente. Bien erótico. Sí, bien erótico. Sí, para vender su disco. Así era que se vendían los discos de merengue Sí, antes, esa era sí. la simbología. Sí. Entonces, merengue... La sexualidad no la era tan sexualidad. explotada en ese momento y eso llamaba mucho la atención. Ahora no. Los reggaetoneros no son pioneros en eso. No, entonces le ponía Mateo el título Sonido Serpiente para que llamara la atención. Llamaba la atención. Coño, pero nunca me gustó eso. Sonaba como muy duro. Sí. Entonces, Mateo tenía una secretaria, Patricia Jaramillo, y le dijo, pero ¿y por qué no le ponemos Noche Sabrosa? Coño, Suena era más bien. pasable. Más pasable. Un día yo me levanto y veo, yo vivía en Villamella y cuando eso había muchos cocoteros en Villamella, Sí, porque no sí, estaba sí. tan poblado. Sí. Y yo me digo, coño, pero me gusta más sonido coco, porque es tropical, orquesta coco, o la banda coco. Me gustó la banda La coco. banda Coco. Y yo llamo a Mateo. Digo, Mateo, ¿qué le parece a usted la banda coco? Y me dice Mateo, me gusta el coco, sí, si tú supieras, pero vamos a ponerlo mejor en inglés. La Coco Band, ponerle banda Sonó en inglés. perfecto. Y yo, concho, me gustó más todavía. Y de ahí es que viene el nombre, Coco Band. Ok. Entonces, no era orquesta, Era un disco. era un disco. Por así decir, sale Sí. el disco y nosotros, aprovechando eso, la fuerza tenía como problemas con Bienvenido y no le quiere poner el caramba ya viene el lunes de los Rosarios. La fuerza es Héctor José Héctor Torres, José de Torres, Universal, que era de Universal en ese momento. de Radio Universal. Y entonces, Huicho Pichardo, Dios lo tenga en gloria, ¿te acuerdas de Sí, Huicho? claro, un hermano. me pide a mí el tema que nosotros grabamos para Mateo, para el sonido de Serpiente. Ajá. Y se lo llevó a la fuerza, y la fuerza, el tema que coloca es la Coco, ya viene el lunes, pero de Con la nosotros. Coco. Pues eso nos dio a nosotros una motivación. Ahí fue que sonó por primera vez la Coco en Radio Universal. Radio Universal. Nos dio la motivación para hacer la banda sin cuarto, sin recursos, abatido. Y fuimos donde un cuñado mío para que me hiciera la fotografía, Cagulleri, y tuve esa foto hoy día y yo quiero embalarme a correr. Ahí está en Google. Sí. Entonces éramos tan feos. Pero cuando se decide armar la agrupación, entonces tú piensas en los muchachos que tú Claro, utilizabas. porque eran mis amigos, era con ellos era que yo hacía todo. Chinito, Bobby, Silvio, y eso. Silvio Sosa, Ujú. Yanivel. No, Yanivel no estaba. No estaba Yanivel. ¿Qué pasa? Voy ahí ahora. Cuando vamos donde Luis Nova a hacernos la fotografía que Mateo nos mandó, porque para ponerlo en la carátula, concho, le mandaron una prueba a Mateo. Mateo es demasiado feo ese tipo. Eso no. Que Luis Nova era el fotógrafo del momento. Sí, claro. Dije, vamos a buscarle una modelo. Pues siempre Mateo con las modelos. Las mujeres. Sí. Huicho, búscame una modelo y ponle una batita transparente. Ah, Y Pochi que le dé como una aspirina, una pastilla, me duele la cabecita, de caramba ya viene el lunes. oye, el concepto que tenía Mateo. Fue Mateo. Y por eso que Janivel entra. Oh, ese era modelo. Si la modelo, Huicho la buscó y la llevó. Ante todo esto feo, esa muchacha se veía. No, a nivel, Janivel. cuerpo, bien, Sí, guitarra. en ese momento. Sí. Y una ya Janivel tenía, era la novia de Jerry Legrand. En ese En momento. ese momento, Jerry Legrand pegado. Pegado. Entonces, historia, ¿eh? Sí. Entonces ahí es que Janivel entra al grupo como la modelo, que tenía otras condiciones excelentes. Una llamada. Excelente. Janivel, gran amiga, muy seria, correctísima Janivel, y con condiciones artísticas extraordinarias. Yo no sabía. Y Janivel llega ahí, pero era compositora, y buscaba sus melodías y hacía un show en tarima. Y entonces Huicho habla conmigo para que dejara a Janivel en el grupo. Y yo le dije, perfecto. Y ahí es que Y Janivel te hacía coro y y ahí lo es que hacía Janivel perfecto. entra al grupo. Y además era el elemento bonito Claro. de una agrupación de feos. Claro. Mira, Pochi, dame un minuto para que continuemos. Tenemos una llamada telefónica. Vamos a ver, buen día. Se lo dijo. Corides, aquí está Pochi Familia. Saludos. Gracias.
del artista urbano gracias a la Cocoa. Pero le voy a hacer una pregunta a Pochi. Pochi, cuando tú estuviste en el estadio Olímpico, ese estadio full de gente, ¿qué tú sentiste en ese momento? Y tira para adelante, hermano, que tú eres también un intelectual. Gracias. Mamacita. Coride. ¿Se responde de una vez? Se me fue adelante, Coride, porque esa pregunta venía, pero responde, vamos a responder. Coride, te puedo decir, nada sentí. Y te voy a decir ahora por qué. Porque quien subió al Estadio Olímpico fue un loquito que tenía fama, momento, bulla, no había tiempo para analizar la magnitud de eso. Lo que estaba pasando. Cuando a mí me llevan que íbamos a hacer el anuncio de expectativa del Estadio Olímpico, yo pensaba que era el Centro Olímpico y fue al Centro Olímpico. No, que en el estadio. Tú pensabas que era aquí. Que era en el Centro Olímpico. Por Dios. Tú pensabas que era el Palacio de los Deportes. En el Palacio de los Deportes. Pensabas que era la manzana. Era la vaina Palacio. Pero cuando vi ese Centro Olímpico así, dije, pero una locura, ¿Y por qué te dije nada? Porque fue real. ¿Cuándo es que yo valoro lo del Estadio Olímpico? Hace como 3 o 4 años que yo vi el video. De verdad, pero Dios mío, ¿pero qué? Pero lo que nosotros hicimos fue una cosa grande. Fue un evento. Un evento. Guillermo Cordero, donde quiera que esté. Gracias, Guillermo. Gracias, Luisín Mejía. Gracias, Amable Valenzuela. Bueno, Pochi. Gracias, Barceló. Y perdóname que lo mencione, a la familia Barceló. Gracias a Huicho. Gracias a todo ese equipo que trabajó para eso, porque nosotros éramos muchachos. Tú sabes que a propósito que tú mencionas Barcelona, eso iba. Yo recuerdo esa expectativa. Eso ocupó todos los barrios de la capital y del interior del país. Mira. Yo recuerdo un sector que yo estaba, creo que era en Los Minas en ese momento. Y hasta había perifoneo en ese momento. Hubo una sustitución de un 100% de la publicidad de Barcelona a ese evento. Todos los medios. ¿A qué me refiero con eso? Para que la gente pueda entender. En un programa de deporte, cuando daban la hora Barceló, tenían que hablar, hora Barceló, el Estadio Olímpico con Coco. ¡Pam! Esa era la sustitución. No, definitivamente fue. Todo. Tenemos otra llamada, Pochi. Ajá. Buenas. Buenas. Sí, adelante. ¿Con quién hablamos? Jesús Ferrera, de La Descubierta. Oh, fresco, Pochi, La Descubierta. ¿Cuál fue el merengue que más me impresionó a mí del Pochi? Ajá. Dice que los tigres se burlan de mí. Cógelo ahí, Esa fue la primera novia que yo conseguí con ese tema. Me fui a un pueblecito llamado de Bartolomé. ¿Cómo se llama eso? Wow. Y me conseguí esa novia. Pero ¿cómo va a ser? Vaya me salí con ese merengue que suene lo que sea. Y eché la noche entera con ese merengue. Gracias, hermano, por la llamada. Óyeme, se enamoraban con la coca. Explícame ese fenómeno. Déjame decirte algo. Hay mucha gente que han tenido hijos y le han puesto Pochito. Y me lo han llevado ya Pochito un tajadón, ¿no? Claro. La flaca ayudó mucho a gente A mí me ayudó, la mujer ni era flaca. Oye, la flaca fue un fenómeno. Y yo recuerdo que te quiero decir esto, una anécdota que les voy a contar a ustedes con la Diabla. La Diabla. Cuando sonó la Diabla que tengo, Sí. con ese tema íbamos a tocar nosotros en Barahona. Lo tengo como anécdota, por eso no se me va a olvidar nunca. Y cuando nosotros íbamos a tocar, se apareció el sacerdote de Barahona. No me digas. Póngame la Diabla ahí. Que no se va a tocar, que ese grupo es endemoniado, que ese grupo tiene a Satanás y que cancelen ese baile. Y no pudimos tocar. ¿Tú quieres que Por la Diabla. Por la Diabla. Pero la Diabla no decía nada, vamos a tocar lo otro, que no sea la Diabla. No, ya eso está contaminado. Dale ahí un poquito, la Diabla que te domina. Tú lo estás oyendo así. Ahora en el 2021, sí, en ese tiempo. Vete para allá atrás, 30 años atrás, muchachos. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenas. Buen día. ¿Quién nos habla? Que baje la música. Que baje el radio. Gracias, hermano. Baja un poquito el radio, por favor. El volumen. Todo. Ahora sí. Ok. Entonces, decir, primero que todo, nunca en vida, a mis 53 años, he tenido el honor de llamar a ningún lado, sobra, de televisión, nada, para dar una opinión. Pero en esta ocasión no voy a quedar aquí atrás, porque estoy
hermanos que me regaló la vida, como el caso de José Antonio Ibar y Pochi y familia, a quien yo le agradezco tanto, lo quiero tanto, le deseo tantas cosas buenas. Alberto Cruz Pirincho. Señor Pirin. El swing caminante. Ay, ay, ay. José, te quiero mucho, familia. Pirin. Se te olvidó decirle a la fanaticada que cuando tuvimos con Ricky Ricardo, José Antonio, esto es bueno que la gente sepa, 14 músicos, conmigo 15 y con Richie 16, 14 de los 16, 14 se pusieron a una, la discoteca de Miami, diciendo que o Pochi o ellos, si no se iban juntos. ¿Cómo? Y yo, que era el director de la orquesta y todo, decía que pueden ir todos, que yo me quedo con Pochi familia. Y ahí es que nace Pochi. la bonita con Pochi. Sí, Qué bueno. Gracias, hermano. pero te olvidó decir, Pirin. ¿Está ahí todavía, Pirin? Sí, está ahí. Sí, está aquí. Cocobán en su momento pegado allá. Desde que me hablaban de Pirin, yo lo mandaba a buscar donde quiera que estaba. Donde quiera Para que fuera con... Siempre. Gracias, hermano, por la llamada. José, te quiero. Un abrazo. ¿Tenemos otra llamada? Bueno, Pochi, la gente le ha cambiado un poquito el ritmo al programa, porque tenía unas preguntas que hacerte, pero se han adelantado. Mira, eso que dice ese joven de la descubierta, de que se enamoró con ese tema. A veces uno se pone a pensar en la música que escucha hoy día y dice, ¿cómo los muchachos de ahora se pueden enamorar con un tema de eso? Es generacional. Eso es generacional. Sí. En ese momento en que llega la Cocobán, que revolucionó el merengue, los críticos en principio acabaron contigo. Porque Pochi vino con un merengue acelerado, con un merengue que no decía nada, con un merengue que ofendía. Y entonces, de repente, todo el mundo tuvo que asimilar el fenómeno Cocobán. Mira, ahí va. Lo que yo puedo decirle a esta nueva generación y a todo el mundo, no nada más que esté en la música, es que cuando tengan un concepto que crean en eso, que insistan, que lo hagan, que tengan el arrojo, que tengan el atrevimiento de atreverse, que se atrevan, que no se limiten, porque a veces los cambios revolucionarios, esos cambios, no lo entienden muy bien algunas personas conservadoras y se desahogan con la crítica. Ese cambio de Cocobán, esos efectos percusivos que no se usaban en esa época, eso, no, y los coros, y eso cambió, y los esos coros coros nasales, ondulados, esos pantalones, por favor. no lo iban Por a entender, no lo entendían. Si quieres cocotarse de gozarse el espinazo, no vacile mi canción, eso no lo entendían. Bien urbano. Y esa cosa, atreverse a hacerla desde el estudio de grabación, estábamos nosotros recibiendo críticas. Y los ingenieros, gente que entraban, el mismo Mateo no creían en eso. No creían. Y yo decía, eso es lo que quiero y eso es lo que va. Y por ese carácter, como te dije al principio, cuando estábamos haciendo lo de Richie, yo decía, este es el efecto que va. Pam, 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 rum, taca, la catica. No, profesor, no, oiga, mi hermano, hágalo así. Entonces, cuando tú tienes ese carácter, para que las cosas se hagan, tiene que imponerte. Y eso mismo pasó con Cocobán. Si no hubiese sido así, quiero agradecer a gente que me apoyaron, como Quinito, como Henry García, un equipo de personas ahí. Por ejemplo, el Beco, el Guirero. Sí. Yo lo llevé del barrio al estudio de grabación sin haber tocado un solo baile, porque me entendía el concepto. Esto es lo que yo quiero y me lo entendía. Si yo llevaba a otro guirero, iba a hacer lo que estaba haciendo todo el mundo. Todo el mundo, que en ese momento todo el mundo quería imitar a Radamés, el guirero de Fernando Villalona. ¿Tenemos otra llamada? Adelante, buenos días. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla Miguel Guaya de Villamella, un poco estúpido por ti. Adelante, hermano. Tiene que ser Cocotú porque este grupo de Villamella. Sí. Lo que fue llegado de decirle el momento corte que su agrupación, eso fue lo que lo llevó a los sinceramente. Y yo tenía un compañero de trabajo, recuerdo, que él se puso el nombre de Pochi en honor a Pochi,
Ahí Wow. está. Gracias, Wow. hermano. Tú ¿Otra sabes llamada? Buenas. Tú sabes también que ayudó mucho a Cocoba cuando hicimos el tema para los coquitos. De eso vamos a hablar ahora. De eso vamos a Perdón, hablar Flor, ahora. si te Sí, no, marchité. de eso vamos a hablar. Buenas. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Y te habla Dispower de oro de Santiago, que bueno. Adelante, hermano, aquí está Pochi. Pochi, Ajá, un saludos. muchachito con 12 años, con cotazo 92 en el monumento, ¿te recuerdas? Esa adrenalina de llevar a tu familia por encima de la gente. Recuerdo que fue una ambulancia que se sacaron. Sí, sí. Y esa fue la primera vez que yo me perdí. Porque había tanta gente en el monumento. Sí, eso es así. Que yo me perdía. Andábamos como 12 muchachitos, nada. Wow, increíble. Eso que él dice tiene mucha lógica. Nuestro tema favorito fue para aquí, El bala, bala. la compota. Nosotros hacíamos este paso y Parcacú. ¿Se acuerdan que ustedes se ponían como el pedestal del micrófono entre medio de las dos piernas y no para adelante? Parcacú. Ajá, ajá. Bueno. Nosotros muchachitos lo hacemos igualitos, ¿no? Oye, Bueno, gracias, hermano. Fíjate una cosa, es bueno que la gente sepa, Pochi, llegó un momento que en 12 años de Cocobán, en 10 años de Cocobán, tú llevabas ya 12 producciones discográficas, Sí, una por año, sí. una por año y un Y chingo. un chisma. Porque, mira qué pasaba. Yo no quiero decir esto y que se malinterprete. Yo tuve mucha resistencia con Mateo, de cosas que yo quería hacer, que Mateo me limitaba. Y lo digo ahora con el mejor sentido de la palabra. No crean que es por nada, porque a Mateo siempre estaré eternamente agradecido. ¿Qué hubiese sido yo sin Mateo? Mira, lo que pasa es que Mateo, como comerciante al fin, negociante, si funcionó la flaca, pues hame la gordita, hame la chiquita, hame la altita, hame el pantaloncito, porque él es de negocio. O sea, Su negocio era el tipo. él dijo, cuando yo le llevaba, mira, vamos a hacer una cosa que salsa con coco, pero ¿para qué tú te vas a poner a inventar con eso? Hazte la flaca, hazte el esqueleto, hazte. Exactamente. Y cuando yo le llevo coco con reggae, cuando yo le llevo para los coquitos, cuando yo le llevo a la bala, él no entendía nada. Él no entendía nada de eso, pero cada uno fue un fenómeno. Pero eso costaba mucho. Costaba mucho. Tenemos otra llamada, Puchi. La gente quiere hablar contigo. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién habla y de dónde, hermano? JM Villacón. Adelante, JM. Un poco tú también. Preguntarle a Pochi cuál es la historia de La Diabla, un sacerdote ahí que ya escuchaba. ¿Cómo fue? Bueno, Pochi, hace unos momentos, Pochi hablaba de esa experiencia. ¿Sabes que nosotros íbamos a tocar un tema en Barahona? Y se apareció el sacerdote de la iglesia allá y dijo, aquí ese grupo no toca aquí en la discoteca, porque ese grupo está endemoniado. No, ese tema la diabla, pues está bien, mire, buscando uno un punto de... No vamos a hacer la diabla. No vamos a hacer ese tema. Y dice, no, es que está todo contaminado ya, toda esa música está contaminada. Otra llamadita tiene. Tenemos otra llamada buena. Bien, Bueno, se escucha entrecortado, hermano. Yo oí que eso... Roberto Tiburcio. Pero que ese compañero mío de estudio, el muchacho, Tiburcio, ese fue alumno de mi mamá, Filomena Familia, la profesora. Cuidado, hermano, gracias por esa llamada, de verdad, pasé unos momentos muy bonitos ahí en ese San Pablo. Sí. Gracias, hermano. Amén, mío. gracias. A propósito, Pochi, cuando Pochi Familia decide ya tener una propia agrupación, su madre tuvo mucho que ver con los consejos que le dio sobre los estudios. Tú habías estudiado contabilidad. Sí. Tú habías estudiado contabilidad. Luego llega un momento que en principio hablaba de eso. Cocobán en la cima de la popularidad y de repente Pochi Familia desaparece. La gente dice, ¿qué pasó con Pochi? Se acabó la magia. No pega un tema más. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Que Pochi desaparece como por 4 o 5 años. Cuidado si un poco más. Mira, ahí va. Los seres humanos, y qué bueno que seamos así, tenemos un alto componente de emocionalidad. Y eso es muy bueno. Porque eso es lo que nos hace diferente a ser robot. Exacto. Desde el punto que yo arranqué con Cocobán,
todo era bonito, los placeres terrenales, según dice Rousseau, mujeres, por pipa, dinero, por pipa, viaje, por pipa, carro, amigos que tú nunca conocías. Sí, todo a bandeja de plata. Pero surgió algo de que mi hijo mayor, y te digo mi hijo mayor porque era mi hermano menor, pero a la vez era como si fuera mi hijo mayor, Sí. Ever, de repente surge un cáncer. En mi familia nunca se había hablado de ese tema. Y te lo digo porque cuando me dicen que hay que hacer una biopsia, cuando yo oigo esa palabra, sí, me dicen los pelos, ¿no? Muy amigos de Silvestre, eran canchanchanes, muchachos buenos, muchachos correctos. ¿Qué edad tenía, Pochi? 21 años. Muchachito. Un niño empezando a vivir, eso es una de mis cargas. Ese muchacho no vivió. Nosotros habíamos ido anteriormente a Tenerife, yo estaba tocando en Tenerife, en España, e inclusive habíamos visto ya la universidad donde él iba a hacer su especialidad, que quedó loco allá en Tenerife. Cuando viene, se le hincha una pierna primero, fue la rodilla, coño, con dolor, mira, tómate un energético, una cosa. Luego de ahí, ese muchacho se levanta con el mundo hinchado, ve, chequéate. Uno no le daba esa importancia Sí. Cuando de repente el brazo y la pierna. Yo estaba de gira y llego y me dice mi mamá, mira, dice el médico que si no hay circulación pueden hasta amputarle el brazo. Y ahí la cosa cogió un tema delicado, muy delicado. Cuando voy, hicieron los estudios, ¿no? Y biopsia. Cuando se le hace la biopsia, yo fui a buscar los resultados allá en la clínica Cabrera, me acuerdo como ahora. Yo antes veía en las películas cuando una gente recibía una noticia así de impacto, que se iba en vómito por la conmoción. Sí, la impresión. Eso me pasó cuando yo vi los resultados. Un edema carcinoma pancreático con metástasis. Para un muchacho de 20 años, 21 años. Yo cogí eso, le digo, yo no lo entendía bien, pues un lenguaje técnico médico. Le digo a la patóloga que estaba, explíqueme esto. No, eso es grave. Tiene cáncer en el páncreas con metástasis. Una persona, según el cuadro que vi, le queda menos de un año de vida. O sea, piensa. Sí, debe ser terrible recibir una noticia de esa manera. Yo arranco en mi carro y empiezo a dar vueltas. Mi pregunta era, ¿cómo le digo a mi mamá que su hijo menor tiene menos de un año de vida? Ponte en esa posición. Eso a mí me transformó. Yo recuerdo que llegué como a las 7 de la noche a casa de mi mamá y conversé con ella. Ya puede saber lo devastada que estaba mi mamá. A partir de ahí nació otro Pochi. Yo creo que ahí yo me puse el traje de hombre. Todo lo otro fue un muchacho que vivió ahí, tomó otra categoría en mi vida. Y todo ese proceso, cuando me lo llevo a Estados Unidos, todo ese proceso de salud, inclusive había una muchacha ucraniana cerca de la habitación que tenía el mismo cáncer que él, con 18 años, que le dijeron que le quedaba ya una semana de vida a esa muchacha. Pues yo hablaba con ella estudiaba español en Ucrania y por eso conversábamos. Con 18 años. Ella estaba devastada, llorando. Entonces yo dije, esto no quiero que se lo digan a mi hermano. No. Vamos a sacarlo de aquí. Pues, en Estados Unidos, por ley, hay que decirle esas informaciones al paciente. Exacto. Y yo saqué a mi hermano y lo traje para acá. Y no sé por qué, todavía hoy no entiendo por qué él me dijo, cuando salimos del aeropuerto, yo me quiero ir para tu casa. Yo vivía solo. Me quiero ir para tu casa. Quería estar contigo. Perfecto. Y nos fuimos a mi casa. Todavía hoy no sé por qué él tomó esa decisión. Y ahí te puedo decir que mi mamá, ahí yo entendí el valor de la familia también.
que no lo veía antes. Antes yo cumplía con mi familia porque yo era un miembro de la familia. Sí. Pero en esos momentos de dificultad, mis hermanas, mi mamá, todo, fue un solo brazo que se convirtió en eso. Y ahí aprendí muchas cosas en ese proceso. Como murió prácticamente en los brazos míos, Sí, sí. eso, ¿cuál fue el error? Que toda mi familia, después de la muerte, pasaron unos 9 días y eso, se fueron, mis hermanas. Te dejaron solo. Solo. Y yo constantemente veía veía a mi hermano en una camilla que nosotros, una cama especial que le pusimos, cuando yo lo ponía a caminar para ejercitarse un poco, todo eso. Entonces esa vivencia me llevó al alcoholismo. Empecé a tomar, a un punto tal que tuve que ir. Tuviste que buscar ayuda. Entonces, todo ese tiempo. ¿Qué tiempo duraste tú sumido en el alcoholismo, Pochi? Yo me desayunaba con un litro de whisky prácticamente, no había 2 litros de whisky diario. ¿Te acuerdas ahí? Encerrado en tu casa. Sí, sí. Tú no salías. Sí. La música quedó en No, yo abandoné el grupo, abandoné todo. O sea, yo estaba metido ahí. ¿Y qué tiempo ese tránsito del alcoholismo, de la pena, qué tiempo duró eso? Como 5 años. Entonces yo fui a Miami. Cuando me fui para Miami, ahí me curé. ¿Te fuiste a Miami a radicarte o buscando ayuda? No, ayuda clínica. Te internaste en Sí. Miami. Entonces cuando regreso, ya quise, como no quería entrar de lleno a la industria, no quería, y me fui a estudiar a la universidad, Okay. como a desconectarme, Sí. a buscar un respiro. A vivir una vida como Sí, un ser humano común. quise ir a estudiar, a entretenerme en algo, eso, hasta que reseteara bien la cabeza. Ahí me fui a estudiar Derecho. Yo fui a buscar historia, porque siempre he sido fascinante de la historia. Es una de mis debilidades, entonces no la daban ahí en la universidad y cogí y estudié Derecho. La muchacha fue que me dijo, mire, ¿por qué tú no estudias Derecho? Que hay mucha historia del derecho romano. Bueno, bien. Y creo que fue una excelente decisión, porque ahí yo busqué entonces. Mateo siempre me regaló muchos libros y lo discutíamos de derecho de autor, que Mateo era apasionado de eso. Me llevó 2 veces a Francia, al Miren de Francia, de Diquero francés, de derecho de autor. Eso es una feria extraordinaria. Sí, extraordinaria. Entonces ahí se hablaba mucho, él entraba a las convenciones de derecho de autor y me llevaba, y de ahí vino esa fascinación sobre el derecho de autor. Entonces cuando estudio derecho, hice como el joint, el junte del derecho con el derecho de autor, para especializarlo. Y que te ha hecho un experto en derecho de autor. El que te conoce, y todo el que está en la industria conoce, que una de las personas más conocedoras del derecho de autor en República Dominicana es tú. Un título muy... No, pero eso es así. Eso es así. A mí me consta eso. Me gusta mucho el derecho de autor. Me consta eso, pero también después te hiciste otras maestrías. Sí, entonces a partir de ahí que terminé, hice me puse a estudiar economía también, terminé economía, y después hice una maestría en Derecho Internacional Público, y después hice otra en privado, y después estudié negocios y economía, una maestría en negocios y economía internacional. Luego fui a España, hice un doctorado de democracia y Estado, y estoy haciendo la tesis doctoral ahora mismo. Pero ahora también tú acabas de recibir un reconocimiento en la UAS. Una maestría que tenía ahí de economía especializada. O sea, estamos hablando como 5 o 6 maestrías. 5 maestrías. Entonces, y sigues estudiando. Es que tengo que estudiar, porque si yo no estudio, doña Filomena es la que más exige eso. ¿Por qué de los colegas tuyos, merengueros, que han tenido ese tiempo? Porque la mayoría de los merengueros, después de Pochi, Quinito, Villalona, ¿quiénes? Boni Cepeda, Los Rosarios, Ruby. Cuando yo le digo eso,
Tú sabes que Ruby tiene una boquita muy viperina. Y cuando yo se lo digo, siempre me echa un boche que no lo puedo decir en el aire porque cierran el programa. Porque yo digo que todos se hicieron millonarios y se acomodaron. Pero tú, independientemente de que te hiciste millonario, porque te hiciste millonario con la Cocoban, te dedicaste a estudiar. Entonces, ¿por qué los demás no pudieron hacer lo mismo? Déjame decirte algo, y lo voy a decir aquí, no estoy autorizado, pero lo voy a decir. Sabes que el pollito es abogado. Sí, Freddy Geraldo. Y voy a decir esta primicia, no sé si ustedes sabían que Rafa Rosario acaba de terminar el derecho. Ah, no sé, yo sabía que estaba estudiando, no sabía que había terminado. Nosotros, Johnny Ventura, abogados, bueno, sí, Johnny sí. Con Rafa tuvimos el honor de ayudarle a preparar su tesis. Qué bien. Sí, qué bien. nos hacíamos Qué bueno. Zoom meeting, nos juntábamos y está muy interesado en el derecho de autor. Sí, y está muy interesado en el derecho de autor. Inclusive pasó algo muy bonito en la última asamblea de SODAE. Ah. Muy bonito. Explícale a la gente lo que es SODAE. SODAE es la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, donde nos agrupamos todos ahí, de los bachateros, merengueros, salseros, baladistas, rockeros, urbanos, todos estamos juntos ahí. Y en la última asamblea Rafa fue. Y no fue el artista, fue el abogado. El abogado. Y habló ahí de la onda. Subió al estrado. Sí, excelente. Y quiero que sepa que Rafa va a ser uno de los directivos de SODAE. Qué bueno. Sí, qué sí, bueno. sí, está muy motivado. Me alegro mucho. Compartí con Rafa hace poco. Sergio creo que va. Sergio fue a la universidad y lo paró y me tocó con él. Me dijo, mira, Pochi, Concho, la verdad que lo que tú has hecho, y Rafa, yo voy para la universidad, necesitamos documentarnos, los artistas. Sí, sí. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Héctor Acosta, que ya llegó al Congreso Nacional, yo creo que este es el mejor momento para Héctor pensar en volver a los estudios, hacer una carrera de derecho, porque al fin y al cabo, el político debería encauzarse por ahí, estudiar derecho, política. Y puede que sea para no ejercerlo, pero, por ejemplo, todos nosotros que tenemos una agrupación somos empresarios, tenemos una pequeña empresa. Seguro. Y mientras más conocimiento de derecho podemos entender las asesorías, las decisiones a tomar en cuanto a temas administrativos de nuestra empresa. Es muy importante. Yo creo que eso es válido, ¿eh? Pochi, lamentablemente el tiempo se nos fue. Lamentablemente. Mira, y si Angelito no me avisa, yo sigo hasta las 12 del mediodía. Hermano, sí, adelante. No, adelante. Dime. Una última pregunta antes de finalizar el programa por el día de hoy. En medio de todos los estudios en que estás involucrado, la responsabilidad que tiene SODAE, ¿qué va a pasar con Cocoban en los próximos años? Seguir haciendo música, yo estoy grabando. ¿Está grabando? Ya dentro de, creo que a final de enero, principio de febrero, salen 3 temas encendidos. Bueno. 3 temas. Pero con coco. Nunca agua, nunca piña, ni zapote, sí. Con coco. Se nos quedó, teníamos que hablar de por qué Palo Coquito, porque en medio de esa fiebre de Cocoban y la pegada de una orquesta que se supone que era dirigida al público adulto y a la juventud, porque Cocoban fue un fenómeno de la juventud en ese momento. Grabar un tema para los niños y que se pegara como se pegó, sí. Y que la radio lo asumiera, un tema infantil se podría decir, pero fue un fenómeno. Sí, yo creo que lo primero es pedirle al presidente Abinader que este decreto del mediodía lo ponga porque pudiéramos seguir volados aquí. Sí, no le eche la culpa al presidente, que la culpa es que yo nada más tengo una hora. Bueno, déjame yo decirte rápidamente, yo estaba viendo un noticiario de Univisión y vi ahí una madre que maltrató a un hijo como si fuera un castigo y el niño murió. Tú sabes que nuestra mamá, ¿tú te acuerdas de esa chancleta samurái? Sí, todavía la ven. Sí, esa chancleta samurái. Sí. Mi mamá me la aplicó una vez, yo estaba jugando el taquito. Marcaba en el cuerpo. Y me dio un chancletazo ahí atrás que jamás volví a jugar eso. Eso lo podemos ver nosotros como formación.
Exactamente. pero hay otros países que eso lo ven como tortura infantil. Así es. Entonces, Así es. una familia de Kazajistán, de yo no sé qué, en Nueva York, agarró al niño que se portó mal y parte del castigo era ponerlo como con un esposo así amarrada, y parece que la posición de los brazos arriba, los pulmones, no puede respirar, el niño se asfixió. Y esa cosa a mí me marcó. Y a veces me puse a pensar, oye, a veces un niño está comiéndose una barquilla, un helado y se ensucia, y nosotros lo corregimos mal, no sabiendo que no tiene la motricidad Y eso es parte de vivir tan la desarrollada. niñez. Exacto. Y eso me hizo a mí hacer un tema como una protesta de todos los niños a los maltratos verbales y físicos Sí, de los sí. adultos. Y mira, quiero ser rápido porque sé que tenemos el tiempo arriba. Yo no sabía que un tema que tú haces en un cuarto con aire acondicionado, cerrado solo, podía escalar tanto a nivel mundial. A nivel mundial. Así Como mismo. muchos muchachos crecieron con ese tema y hoy tienen 50 años, 40 años. Tócame para los coquitos. Y yo te estaba jalando pidiendo para los coquitos. Y esta que era un muchacho. O sea, eso me ha ganado a mí un público muy importante de los públicos de Cocobán, ese tema para los coquitos. Son de los temas que no los puedo sacar del repertorio. Y otro tema que no puedo sacar del repertorio, a las mujeres le están gustando los hombres feos. Bueno, definitivamente. Hermano, gracias por haber venido. Ya Bueno, tendremos que invitarte en otra ocasión, sí, porque hay muchos temas. yo quiero que se aprovechar y darle las gracias a todo el pueblo dominicano, a todos los fans de Cocobán, porque han seguido este grupo, y este grupo no es de Pollo y Familia, este grupo es de la gente, porque es un grupo que nació en el pueblo, se ha identificado y siempre lo tiene como el grupo que cambió el merengue. Así es. Y lo comparan como un grupo que revolucionó el grupo. Y quiero agradecerle eso, porque todas las Eso es. manifestaciones, yo soy un afortunado, todas las manifestaciones de cariño. Y agradecerte a ti, a Paola, y al comandante por este equipo. ¿Cómo que te llamas? Angelito. Pero coño, Angelito, ve que está careta. el problema es que está estoy careta. hablando con este hombre, con esta careta ahí. Pero Angelito, muchacho, La mascarilla, señor. Todavía Mascarilla. vivo. quítate esa vaina. Mochi, gracias, hermano. No, de por verdad, haber gracias a venido. ti. Y Gracias a ti. gracias, señores, por su sintonía. Hasta el próximo sábado. Bien.